La cosa arrancó picante, con las noticias en la tele, o más bien en esas pantallas gigantes que te encontrás en cualquier calle céntrica. La cosa es que el artista de la estafa, más buscado del momento, el que le robó hasta los calzones a un 30% de la población y se choreó 100.000 millones de wones, había sido desenmascarado. Las investigaciones decían que el tipo venía choreando desde que usaba pañales y que encima estaba prófugo. Un delincuente de 35 años, sin registro, que ni siquiera sabían si el nombre que usaba era el real. Pero bueno, al final soltaron la bomba. El criminal se llamaba Han Jong-woo. Ahí estaba nuestro protagonista, mirando la pantalla, con la capucha puesta, y la verdad es que la cara de ese tal Han Jong-woo era su cara. Se quedó pensando, ¿por qué tuvieron que usar esa foto? Pero bueno, ya estaba hecho. La policía a toda máquina, apurando la investigación, mientras él, con la comisaría de Seúl de fondo, solo pensaba que ya era hora de irse a descansar. Y de repente, ¡pum!, todo se puso negro, como si le hubieran bajado la persiana. 30 años atrás. De la nada, estábamos en una mansión elegante, llena de gente. Un chabón vestido de traje, con cara de preocupación, le preguntaba a un nene chiquito, ojeroso y con cara de susto, «Decime, pibe, ¿vos lo agarraste?» El nene, que era la viva imagen de nuestra prota de niño, respondía con la voz quebrada, «No sé, no vi nada». El tipo del traje se revolvía el pelo, recaliente, pensando, «Mierda, tengo que rajar antes de que todo se vaya al carajo». Resulta que estaban en una especie de guardería VIP para familias recontrachetas, de esas que manejan todo el país. Y el tipo del traje pensaba que ni siquiera estaba casado, así que, ¿qué hacía él ahí? La razón, por supuesto, era el curro. En un descuido, el tipo del traje se tropezó con una mujer que llevaba una copa de vino. Un ups y un kiaj de la mina, que casi se le cae todo. Él, con una actuación digna de un Oscar, se disculpó 1000 veces, re preocupado si la había lastimado. La mujer, más tranquila que un tanque australiano, le dijo que estaba todo bien, que lo importante era que no se le había derramado el vino. Mientras se disculpaba y le hablaba, el chabón, con la agilidad de un cirujano, le choreó un anillo de la mano sin que la mina se diera cuenta. Un genio, si no fuera porque era un garca. Ya con el botín en la mano, el tipo del traje se iba, pensando en volver a su escondite, cuando de repente se le cae el anillo. Se le resbaló de los dedos como jabón mojado y empezó a rodar por el piso. «¡No, no!», gritó el tipo, mientras el anillito se le escapaba, dando vueltas, y para colmo pasa justo por al lado de los pies del nene que había acusado antes. El tipo del traje, desesperado, volvió a encarar al pibe. «Definitivamente lo vi caerse enfrente de este chico hace un rato», pensaba. Pero el nene, ahora llorando a moco tendido, juraba que no había sido él. El chabón se dio cuenta de que el pibe no estaba mintiendo y pensó, «Si se pone a llorar, la gente va a empezar a mirar, tengo que rajar de acá primero». Así que, a regañadientes, le dijo, «Ah, disculpa el malentendido», y se fue a la mierda. Mientras tanto, otra mujer de la mansión se acercó al nene que seguía llorando en el piso. «Che, ¿quién sos? ¿Por qué estás llorando acá?», le preguntó. «Vos no sos de nuestra casa». Y ahí te quedás vos sin entender nada. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? La mujer de la mansión, que parecía ser una especie de niñera o algo así, se acercó al chaboncito que seguía ahí en el piso y le soltó sin anestesia. «¿Vos sos el papá de este chico?». El estafador, que no entendía un pomo, se quedó helado. ¿Su papá? Ni en pedo. Si se ponía a explicar que no, la mina iba a preguntar por qué estaba con el pibe, y ahí se le caía la ficha de que era un intruso. Tenía que rajar de ahí ya, antes de que se le armara un quilombo tremendo. Pero justo en ese momento, el nene, que no paraba de llorar, se le colgó de la pierna y gritó, «¡Papi!». El tipo del traje se quería morir. «Papá, ¿pero qué decís, pibe? No me dejes solo», le suplicaba el mocoso, con lágrimas y todo. Y para colmo, le soltó una frase que lo descolocó. «Perdón, no te voy a pedir más juguetes». El estafador no lo podía creer. ¿Por qué le decía papá, si él era un ladrón de guante blanco, no un padre abandonando a su hijo en un jardín de infantes VIP? Mientras tanto, un par de señoras de la mansión, bien chismosas, los vieron y empezaron a murmurar. «No me digas que el tipo abandonó al chico», dijo una. «Ahora la gente se mete a los jardines de élite con esa excusa», acotó otra. El estafador, viendo que la cosa se ponía fea, tuvo que actuar.
Se agachó, le sonrió forzado al pibe y le dijo: «Ja, ja, ja, ¿cuándo te dije yo que te iba a dejar? Si mi hijo me pide algo, se lo compro». Y con esa excusa berreta lo alzó y salió rajando de la mansión como alma que lleva el diablo. Ya estaban en la calle, en una especie de callejón con el sol bajando de fondo. El tipo bajó al nene y lo encaró con cara de pocos amigos. «¿Quién carajo sos vos? ¿Y por qué me dijiste papá?». El pibito, con una calma que asustaba, le respondió: «Vos mismo dijiste que eras mi papá». El estafador no entendía nada. «¿Yo? ¿Cuándo?», preguntó. Y ahí el chico, con una mirada que te perforaba el alma, le soltó: «Estabas mintiendo, lo vi todo». El estafador se quedó con la boca abierta. ¿Este pibe lo vio todo? ¿Qué estaba pasando? El nene, con una sonrisa inocente, le preguntó si el juego que estaban jugando ya había terminado. «¿Juego?», repitió el estafador. «Sí, el que estábamos jugando vos y yo. Fue divertido», le contestó el chiquito. El tipo, todavía más confundido que político en debate, le preguntó dónde vivía y quiénes eran sus padres. «No tengo», le dijo el pibe, con la misma sonrisa. Ahí, el estafador pensó si el nene era un vagabundo como él, que andaba por ahí. Pero el chiquito le explicó que se había metido a la mansión en cualquier lado y en cualquier momento, esperando que alguien lo viniera a buscar. «A nadie le importa, mientras crean que alguien va a venir», dijo el pibe, como si fuera la cosa más normal del mundo. Y de repente se le iluminó la cara. «¡Ah, cierto!», exclamó. Metió la mano en su bolsillo, sacó algo que hizo que el estafador abriera los ojos como platos y gritó: «¡Gané el juego!». Era el anillo, su anillo, el que se le había caído y había jurado que el pibe no lo tenía. El nene, con una sonrisa triunfal, le devolvió el anillo. Al estafador se le vino todo encima. Recordó la escena en la mansión. El pibe no estaba llorando de susto, estaba fingiendo para que él se fuera y le dejara el anillo. Lo había engañado como a un boludo. Este pibe era más astuto que el mismísimo diablo. «¿Quién es este chico?», pensó, sudando frío. El nene lo miró fijamente. «Vos también me tenés miedo, ¿no?», le preguntó el chiquito. El estafador se tocó la cara. «Miedo, miedo de un pibe de 5 años, no podía ser». Pero la verdad era que sí, estaba aterrado. Y la verdad es que a pesar del cagazo que le metió el nene, el tipo no pudo evitar pensar en el talento que tenía el chiquito. Era impresionante, una mente brillante para la estafa, y con solo 5 años. Así que con el sol ya cayendo y pintando el callejón de naranja, el tipo, que después nos enteramos que se llamaba Goil Nam, se agachó y le tiró la posta al pibe. «¿Querés venir conmigo?». El Han Jung-woo chiquito, después de pensarlo un toque, con esos ojitos que te leían el alma, aceptó. Y así, de la mano, con Goin Lam sonriendo, se empezó a formar lo que el nene llamaría su primera familia. Ese día, Jung-woo encontró un padre, su primer padre, que lo llevó por un camino que ni él mismo se imaginaba. Pero ojo, porque había algo que ni el mismísimo Han Jung-woo sabía en ese momento. Es que aparte de Goin Lam, el pibe iba a tener 3 padres más. Y no eran precisamente los que te enseñan a atarte los cordones, eran los que te enseñaban el juego de la vida. En una de esas, mientras comían unos fideos mirando la tele, Han Jung-woo, el nene, vio una película de acción y preguntó qué estaban haciendo esos tipos. Uno de los padres le explicó que era como el juego que a él le gustaba. ¿Se acuerdan del juego que el nene le mencionó al estafador? Bueno, era el de fingir, el de la estafa. Le decían que todo era una actuación, una gran mentira, pero que si eras parte de la familia podías hacerlo re bien. Y el Han Jung-woo chiquito, con esa chispa en los ojos, dijo que quería probar, que él lo iba a hacer de 10. Después de eso, el pibe empezó a empaparse de ese mundo, a aprender los trucos del oficio. Una noche, bajo la luz de un farol, vimos cómo el joven Han Jung-woo, con esos ojos de lince, observaba cada detalle de una nueva obra. Un tipo se acercaba a un nene chiquito que lloraba a mares, recitando un guión que ya conocíamos. «Señor, ayúdeme, mi mamá y mi hermanito». Era la estafa perfecta, y funcionó. Cuando el objetivo cayó redondito y soltó la guita, Han Jung-woo, con esa sonrisa de satisfacción que ya se le hacía costumbre, pensó: «Lo hice re bien, el tipo cayó como un boludo».
Después le entregó el fajo de billetes a uno de sus nuevos padres, el del traje rojo, que ya lo miraba con una mezcla de admiración y un toque de temor. «¿Cuándo es la próxima?», le preguntó el tipo, casi a sus órdenes. «¿Qué papel voy a hacer yo?». Sí, el nene ya los tenía a todos comiendo de la mano. Y a partir de ese día, el chiquito se metió de cabeza en el mundo de la estafa, con esos padres que lo criaron en el arte del engaño. Cada operación que encaraban era un éxito rotundo. Parecía que Jun-Woo tenía un don innato para esto. Se lo veía de lo más normal, un nene inocente, pero detrás de esa cara angelical se escondía un genio manipulador. Como esa vez que estaba en una cabina telefónica llorando a mares mientras una señora preocupada lo escuchaba. El tipo que estaba con él, uno de sus padres, solo sonreía de lejos, sabiendo que el plan iba a salir a la perfección. Con el tiempo, ya no se trataba solo de seguir instrucciones. Jun-Woo empezó a planear las estafas él mismo, cada vez más grandes, más audaces. Se sentía un verdadero estratega, disfrutando cada vez que veía a la gente caer en sus mentiras. Para él era como tener el mundo en la palma de su mano. Ya no era solo un miembro de la familia, era la pieza clave, el cerebro detrás de la banda. El artista de la estafa, como lo conocían, había llegado a la cima. Pero, como siempre pasa, todo lo que sube tiene que bajar. De repente, la escena cambia drásticamente. El Han Jun-Woo adulto, el que ya conocemos, el de los 100.000 millones de wones, estaba en un quilombo bárbaro. Los gritos resonaban por la casa. «Maldita sea», decía uno de sus padres, con la cara desencajada. «Te dije que no te metieras con ese, ¿por qué nunca me escuchás?». Otro, con la cara más pálida que un fantasma, se agarraba la cabeza. «Son 100.000 millones, 100.000 millones. ¿Cómo voy a renunciar a eso? Nunca pensé que llegaríamos tan lejos». El más viejo de todos, con una mirada suplicante, le pedía: «Jun-Jun, no hay forma. Vos sos el inteligente. Vos tenés que saber». Pero Jun-Woo, con una expresión de pura frustración y resignación, solo pudo decir: «No hay nada, ríndanse, se terminó todo». El ambiente era un caos, botellas vacías por todos lados. Sus padres se le prendían del brazo, casi llorando. «Tiene que haber algo, ¿no?», insistían. «Dije que se rindan, si nos agarran esta vez estamos realmente jodidos». Uno de ellos, con los ojos vidriosos, le rogó: «Jun-Woo, por favor, sos nuestro hijo, salva a tus papás, por favor». Otro lo increpó: «¿Creés que podés irte así sin más? Si caemos nosotros, caemos todos». Jun-Woo, con la cabeza gacha, solo pudo pensar: «Maldición». Entonces uno de sus padres se le acercó, le puso una mano en el hombro y con una sonrisa forzada, casi de consuelo, le dijo: «No te preocupes mucho, Jun-Woo. Quizás es hora de que nosotros también nos jubilemos». Jun-Woo lo miró, y aunque sus labios no se movían, el pensamiento lo golpeó con fuerza. Si lo atrapaban, quizás era lo mejor. Ya estaba harto de todo este jueguito de la estafa. Se había metido en este camino sin siquiera saber a dónde lo llevaría, pero con el tiempo lo único que lo había llenado era el arrepentimiento. Una emoción inútil, sí, pero que lo había consumido. Estaba cansado de todo. Cayó al suelo, sintiendo el frío de la baldosa en la cara. Ahí, tirado en el piso de esa habitación oscura, el Han Jun-Woo adulto no quería nada más que parar. Parar de correr, parar de estafar, parar de ser el artista de la estafa. Sus padres lo habían cegado con la ambición y él, por más que le doliera, había seguido su camino. Una vida entera huyendo, armando engaños, siempre al límite. Sí, pensó, con los ojos cerrados, el arrepentimiento pesándole más que los 100.000 millones perdidos. Se terminó todo esto. Pero justo cuando la oscuridad lo empezaba a abrazar, un ruido, como un golpe seco, y luego un grito lo sacudió. Un grito familiar, de esos que te despiertan de golpe. ¡Hijo! Abrió los ojos de golpe, confundido. No estaba en el piso frío. De hecho, no estaba ni siquiera en el mismo lugar. El aire era diferente, más limpio, y la luz del sol entraba por una ventana bañando una habitación cálida. Frente a él, Go-il-nam, el mismo que le había enseñado el truco del engaño, lo miraba con los ojos desorbitados. «¿Qué demonios?», pensó Jun-Woo, levantándose de golpe, todavía medio aturdido.
A su lado, dos de sus padres adoptivos, esos que en el futuro estarían agarrándose la cabeza por los 100.000 millones, ahora estaban tironeando de una pata de pollo frito. «¡Papá lo hizo de nuevo!», gritaba uno, con la boca llena, mientras el otro reía a carcajadas, sosteniendo la pierna de pollo como un trofeo. Jung-woo parpadeó. «¿Papá?», murmuró. Y justo en ese momento, Go-in-nam, con una sonrisa que le ocupaba toda la cara, le dijo: «Comé, comé, aprovechá ahora que vas a ir a la secundaria pronto, tenés que comer mientras puedas». El joven Jung-woo, que para ese entonces ya no era tan chico y lucía su flamante uniforme escolar, se quedó helado. «¿Eh? ¿Qué decís? ¿Voy a ir a la secundaria?». La información lo golpeó como un baldazo de agua fría. ¿Secundaria? Eso significaba que había pasado más tiempo del que recordaba en ese cuerpo joven. No mucho después, se encontraron todos sentados alrededor de una mesa, en otra de las tantas reuniones donde se planeaban los golpes. Uno de los padres estaba parado frente a una pizarra, con un esquema dibujado. «Primero», explicaba, señalando un monigote, «nos vamos a disfrazar de mafiosos y vamos a esperar en el lugar, la escuela secundaria Senwoo». Jung-woo lo escuchaba con los brazos cruzados, una expresión de aburrimiento total en la cara. El tipo, al ver que no le prestaba atención, lo interrumpió. «Che, Han Jung-woo, ¿me estás escuchando?». Jung-woo levantó una ceja, esperando. «Escuela secundaria Senwoo», repitió el joven Jung-woo, y de repente sus ojos se abrieron como platos. «Ah, es el incidente de hace como 20 años, el director, así que...». Los padres lo miraron, sorprendidos. Jung-woo ni se inmutó. «Si el hijo del socio va a su escuela, eso va a generar confianza. Yo voy con el director al Hotel Incheon, lo hago firmar el contrato falso que preparé. Después, le decimos que es un lugar donde se juntan VIPs y nos movemos al sitio donde Jang Sung-won y Park Hyun-sik, disfrazados de mafiosos, nos esperan. Ahí, el director va a querer cancelar el contrato, porque no va a querer que se sepa que está vinculado a gángsters. Y ahí les exigimos dinero como tarifa de cancelación. ¿Ese es el plan, no?». Hubo un silencio. Los padres se quedaron mudos, con la boca abierta. Uno de ellos, el que estaba explicando el plan, balbuceó. «Vos, mocoso, ¿ese es el plan? ¿Qué tipo de tono es ese, pendejo?». Pero Go-il-nam, el que parecía el líder, solo sonrió de oreja a oreja, con una mezcla de orgullo y asombro. «Bueno, parece que no juego un papel muy importante acá, así que me retiro primero», dijo Jung-woo, levantándose casualmente. Sus padres lo veían irse, boquiabiertos. «¿Cómo sabía las partes que todavía no estaban decididas?», se preguntaba uno. «¿Cómo era de esperar de mi hijo?», pensó Go-il-nam, con una sonrisa de satisfacción que no le cabía en la cara. «Tiene talento para idear planes». Y así, el artista de la estafa seguía demostrando por qué era el cerebro de todo, dejando a sus padres con la boca abierta una y otra vez. Mientras los padres de Han Jung-woo seguían con la boca abierta, uno de ellos se recompuso y soltó una carcajada. «Es increíble este pibe, yo pensaba que andaba medio raro, que estaba en la pubertad, ¿viste? Pero no». Otro, el que vestía de traje rojo, lo interrumpió, serio. «Che, ¿cómo que pensabas? ¿Todavía no conoces a tu propio hijo? Este pibe es una bestia. En cuanto ve una oportunidad, se te tira encima sin pensarlo 2 veces». Y así, entre risas y asombro, uno preguntó si habían atrapado a ese de la vez pasada, y la respuesta fue que eso ya fue hace mucho. Parecía que la capacidad de Han Jung-woo para sorprenderlos no era nueva, venía de antes, de cuando su conciencia adulta recién había caído en ese cuerpo adolescente. Mientras ellos seguían en la suya, Han Jung-woo, el artista de la estafa en cuerpo de secundario, los escuchaba desde la puerta, casi sin hacer ruido. «Uf», pensó, aliviado, mientras se metía al baño y se echaba un poco de agua fría en la cara como para despejarse. Lo que acababa de escuchar, esa estafa que mencionaban, era otra de las movidas que habían hecho en el pasado, una de tantas. Desde hacía días, una idea le venía dando vueltas en la cabeza sin parar, pero ahora, con todo esto, la tenía clarísima. Ya no había dudas, había vuelto al pasado. 35 años de vida, de estafas, de correr, y de repente ahí estaba de nuevo, en el cuerpo de un pibe de secundaria. Era una locura, pero era su realidad. Y con esta nueva chance tenía algo muy claro.
no iba a vivir la misma mierda otra vez. Pero obvio, siempre hay un pero. El problema, su gran problema, seguía siendo Han Jung-woo. Justo en ese momento, Go-il-nam, su padre adoptivo y mentor, apareció detrás de él, apoyándose en el lavamanos como si nada. Sin preámbulos, Go-il-nam le puso un papel en las manos. «Mirá, acá tenés la movida de la semana que viene», le dijo, con esa sonrisa de viejo zorro. «Esta es una de las pesadas, pensé que ya estabas para manejarla solo». Jung-woo tomó el documento y lo hojeó. «Sí, es una tarea importante», respondió, con un tono más serio de lo habitual. «Y también es peligrosa». Go-il-nam lo miró a los ojos, con esa mirada que decía «yo ya las vi todas». «Escúchame una cosa», le espetó, «no hay laburo que hagamos que no sea peligroso, ya deberías saberlo a estas alturas». Mientras Go-il-nam hablaba, la mente de Jung-woo, la mente del artista de la estafa de 35 años, ya estaba 1000 pasos adelante. Como se esperaba de Yang Xunhuan, pensó, refiriéndose a uno de los padres. Y ahí, en su cabeza, empezó a desglosar el plan de escape para eventos inesperados. Por barco, cerca del puerto de Incheon-sampyo, pasajeros, Yang Xunhuan, Kim Gwang-soo, Lee Sek-chae, Go-il-nam, total 4 personas. Se detuvo ahí, una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. «Yo no estoy en esa lista», se dijo a sí mismo, dándose cuenta de que, en el futuro original, él no era parte de ese plan de contingencia. Qué ingenuos eran estos viejos, ¿no? Go-il-nam, que seguía ahí parado, lo observó con curiosidad. «¿Estás asustado ahora?», le preguntó, con un atisbo de burla. Jung-woo, ya con su uniforme escolar impecable y una confianza que le salía por los poros, le dedicó una sonrisa de medio lado, la misma que usaba para sus estafas más grandes. «Para nada, me ha ido bien hasta ahora», le contestó, mientras le devolvía el papel. Y agregó, con esa voz que no dejaba lugar a dudas sobre quién era el verdadero jefe. «Esta vez solo es que el director de la escuela está metido en el asunto, por eso tengo que ir a la escuela». Ah, sí, el pobre director, la nueva víctima de la banda, que no tenía idea de lo que se le venía encima. La foto del tipo, con su cara de pocos amigos, ya estaba pegada en la pizarra, lista para ser el blanco de la próxima gran jugada del artista de la estafa. La foto del tipo, con esa cara de pocos amigos, seguía ahí, pegada en la pizarra, esperando su destino. Han Jung-woo, con su uniforme impecable, se quedó mirando el reflejo de la lámpara en la superficie. En ese momento, la voz de Go-il-nam, grave y con ese tono paternal que siempre te dejaba pensando, resonó en su mente. «No andes mostrando la cara por ahí, no hagas amigos innecesarios. Recordá esto, somos los únicos que te vamos a bancar». Jung-woo, el artista de la estafa en su versión adolescente, conocía esas frases de memoria. En su vida pasada, la que ya vivió y ahora intentaba esquivar, él había orquestado miles de operaciones y ni una sola había fallado. Se había convertido en el capo, el cerebro detrás de cada jugada, y la gente le rendía pleitesía. Pero ¿a qué costo? Porque si había algo que sí había fallado estrepitosamente, eran las intenciones de sus padres. Esos tipos lo habían usado, lo habían adoctrinado para su propio beneficio, viéndolo solo como una máquina de hacer plata. Y claro, por eso los mantenían bajo 7 llaves, como si fuera un activo valioso que no podían perder. Querían que se mantuviera alejado de todo lo que no fuera su mundo de engaños, por si se le ocurría una idea loca o, peor aún, intentaba escaparse. Pero pensándolo bien ahora, desde esta nueva perspectiva, hubo uno que sí se preocupó de verdad, Go-il-nam. De vez en cuando, el viejo le soltaba alguna frase como «Vos no tenés que ir por el mismo camino que nosotros. Si algún día querés largar todo, decímelo cuando quieras». El Jung-woo de aquella época, el pibe al que le habían metido la estafa hasta la médula, reaccionaba como un nene caprichoso. «Ya te dije que no quiero, ¿por qué seguís con esa gilada? Me encanta este laburo, ¿por qué no me dejás hacer lo que quiero? ¿Me odiás, papá?» Y así, la distancia entre ellos se hacía cada vez más grande. En ese momento, Jung-woo no lo había entendido. No entendía que esas palabras no eran un regaño, sino un intento de protegerlo. Le estaba diciendo que había otros caminos en la vida, otras opciones que no fueran la de un estafador. Ahora, con la cabeza de un hombre de 35 años en el cuerpo de un pibe de secundaria, todo era diferente. Recordaba a Go-il-nam con una mirada más suave preguntándole:
¿Qué otro camino? Un laburo de oficina normal está bien. Si nuestro hijo habla tan bien, también podría ser un buen consejero, ¿no? O un actor. ¿Qué te parece ser actor? Sí, Go-il-nam, el viejo zorro de las estafas, era el único que, de verdad, había buscado un futuro diferente para él. Y ahora, irónicamente, era Jun-woo quien tenía que encontrar ese camino, no solo para él, sino para todos. La foto del director, con esa cara de pocos amigos, seguía ahí, pegada en la pizarra, esperando su destino. Han Jun-woo, con su uniforme impecable, se quedó mirando el reflejo de la lámpara en la superficie. En ese momento, la voz de Go-il-nam, grave y con ese tono paternal que siempre te dejaba pensando, resonó en su mente. No andes mostrando la cara por ahí, no hagas amigos innecesarios. Recordá esto, somos los únicos que te vamos a bancar. Jun-woo, el artista de la estafa en su versión adolescente, conocía esas frases de memoria. En su vida pasada, la que ya vivió y ahora intentaba esquivar, él había orquestado miles de operaciones, y ni una sola había fallado. Se había convertido en el capo, el cerebro detrás de cada jugada, y la gente le rendía pleitesía. Pero ¿a qué costo? Porque si había algo que sí había fallado estrepitosamente, eran las intenciones de sus padres. Esos tipos lo habían usado, lo habían adoctrinado para su propio beneficio, viéndolo solo como una máquina de hacer plata. Y claro, por eso lo mantenían bajo 7 llaves, como si fuera un activo valioso que no podían perder. Querían que se mantuviera alejado de todo lo que no fuera su mundo de engaños, por si se le ocurría una idea loca, o peor aún, intentaba escaparse. Pero pensándolo bien ahora, desde esta nueva perspectiva, hubo uno que sí se preocupó de verdad, Go-il-nam. De vez en cuando, el viejo le soltaba alguna frase como: «Vos no tenés que ir por el mismo camino que nosotros. Si algún día querés largar todo, decímelo cuando quieras». El Jun-woo de aquella época, el pibe al que le habían metido la estafa hasta la médula, reaccionaba como un nene caprichoso. «Ya te dije que no quiero. ¿Por qué seguís con esa gilada? Me encanta este laburo. ¿Por qué no me dejás hacer lo que quiero? ¿Me odias, papá?» Y así, la distancia entre ellos se hacía cada vez más grande. En ese momento, Jun-woo no lo había entendido. No entendía que esas palabras no eran un regaño, sino un intento de protegerlo. Le estaba diciendo que había otros caminos en la vida, otras opciones que no fueran la de un estafador. Ahora, con la cabeza de un hombre de 35 años en el cuerpo de un pibe de secundaria, todo era diferente. Recordaba a Go-il-nam con una mirada más suave, preguntándole: «¿Qué otro camino? Un laburo de oficina normal, está bien. Si nuestro hijo habla tan bien, también podría ser un buen consejero, ¿no? O un actor. ¿Qué te parece ser actor?» Sí, Go-il-nam, el viejo zorro de las estafas, era el único que de verdad había buscado un futuro diferente para él. Y ahora, irónicamente, era Jun-woo quien tenía que encontrar ese camino, no solo para él, sino para todos. Go-il-nam incluso le había tirado la idea de ser actor. ¿Un actor? ¿Jun-woo, el capo de las estafas, en el escenario? Impensado, pero ahora no sonaba tan mal. El Jun-woo de antes ni lo hubiera considerado, pero el de ahora, eso era otra cosa. Pensándolo bien, ¿por qué no? Y justo en ese momento, Go-il-nam, con una sonrisa amplia, le dice: «Hijo, ¿qué te pasa? ¿Estás bajoneado? ¿Querés ir a comer algo de carne?» Se los ve comiendo, un festín de esos que te levantan el ánimo. Go-il-nam se ríe feliz. «Ja, ja, así que al final le agarraste el gustito al guiso de anchoas, ¿eh? Antes lo odiabas tanto». Go-il-nam lo mira fijo, como si le leyera la mente. «Así que, hijo, tenés algo que decir, ¿no?» Jun-woo lo mira a los ojos sin pestañear. «Papá, ¿sí? Voy a morir». El silencio se hizo denso. La frase de Jun-woo, tan directa, tan cruda, dejó a Go-il-nam congelado, con el tenedor en el aire. Era una verdad que venía del futuro, una verdad que solo Jun-woo conocía, y que ahora soltaba así, sin más. La escena cambia de golpe. De la tensión en la mesa pasamos al bullicio de una escuela en plena organización. Gritos por todos lados, todos formen 3 filas, clase 2, por acá, ¿dónde está la clase 3? Era el primer día de un retiro escolar y el clima no ayudaba. Un profe, con cara de pocos amigos, se quejaba del cielo gris y de la lluvia que ya empezaba a caer. «An Jung-woo, ¿no venís?», lo llama el mismo profe, bastón en mano. Jung-woo,
Con esa sonrisa despreocupada que ya había aprendido a usar para disimular su mente de treintañero, responde un sí casual. Mientras el caos de los pibes se organizaba para subir al bondi, Jung-woo sintió la vibración de su celular. Le había llegado un mensaje, simple pero significativo, de papá. Cuídate y que tengas un buen viaje. Una pequeña sonrisa se le escapó. Era la forma de Go Il-nam de estar presente, incluso ahora que él estaba de nuevo en esta vida de estudiante. «Dale, dale, no hay tiempo, todos rápido al colectivo», apuraba otro. La idea era clara, llegar y de nuevo 3 filas. El bondi arrancó por la ruta. Afuera la lluvia arreciaba. Y mientras el colectivo se alejaba, el paisaje se volvía más desolador. Lo que se perfilaba a la distancia no parecía precisamente un centro de retiros con pileta y actividades recreativas, sino más bien un edificio oscuro, de apariencia pesada, a orillas de un mar furioso. Un lugar que, de alguna manera, gritaba que no sería solo un simple paseo escolar. Go Il-nam, estafador, padre adoptivo. Apariencia, hombre vestido de traje. Resumen, un hábil estafador y uno de los padres adoptivos de Han Jun-woo. Fue el único que genuinamente se preocupó por el bienestar de Jun-woo, intentando guiarlo hacia una vida fuera de la estafa y sugiriéndole caminos alternativos como consejero o actor. Mantiene su cuidado paternal y queda impactado por la revelación de Jun-woo sobre su muerte. Los padres adoptivos de Jung-woo, Jang Jun-hwan, Kim Gwang-soo, Lee Sek-jae. Apariencia, no especificada, uno de ellos usa un traje rojo. Resumen, incluyen a Go Il-nam y otros 3, Jang Jun-hwan, Kim Gwang-soo, Lee Sek-jae, quienes criaron al joven Han Jung-woo en el arte de la estafa. Aunque inicialmente sus mentores, el joven Jun-woo lo supera y lidera. Jung-woo ahora comprende que lo veían principalmente como una máquina de hacer dinero y lo mantenían aislado para su propio beneficio. Director de la escuela, víctima potencial. Apariencia, foto con cara de pocos amigos. Resumen, el próximo objetivo de la banda de estafadores involucrado en la nueva movida pesada planeada por Go Il-nam y perfeccionada por Han Jung-woo. La foto del director de la escuela es colocada en la pizarra como el nuevo objetivo. Jung-woo reflexiona sobre su pasado y la relación con sus padres. Jung-woo comprende que sus padres, excepto Go Il-nam, lo usaron para su propio beneficio. Jung-woo recuerda los intentos de Go Il-nam de ofrecerle una vida diferente fuera de la estafa. Jung-woo, con conciencia adulta, entiende la verdadera intención protectora de Go Il-nam. Jung-woo decide encontrar un nuevo camino no solo para él, sino para toda su familia. Jung-woo recuerda las sugerencias de Go Il-nam de ser consejero o actor. Jung-woo le revela a Go Il-nam, «Voy a morir». Jun-woo y sus compañeros inician un retiro escolar. Go Il-nam le envía un mensaje de cuidado a Jun-woo. El destino del retiro escolar es un edificio oscuro y desolador junto al mar. Mientras sus compañeros se hacían la cabeza y buscaban una explicación, afuera, la lluvia caía sin parar sobre el edificio. Jun-woo ya estaba en el borde de un acantilado, bajo ese mismo aguacero. Con la mirada perdida en el mar revuelto, pensaba para sí mismo: la obra que preparamos ya terminó. Esta es la parte final. Sentía una extraña mezcla, no el alivio que había imaginado, sino una sensación rara, como si el final de la función, aunque fuera toda una mentira, lo dejara con un vacío. Había creído que su vida era una película, una historia épica de estafas y planes maestros, pero al mirar para atrás se dio cuenta de que solo había sido un vulgar estafador, un delincuente, nada más. Si seguía en esa misma senda, solo iba a repetir la misma vida de mierda una y otra vez, y eso no lo quería. Por eso ese día, pensó, marcaba el final de la vida de 35 años de Han Jun-woo. Se sirvió algo de una botella, quizá para darse valor o para acelerar el proceso. Es el día perfecto para morir, pensó, mientras la lluvia le mojaba la cara. Pero justo en ese momento, como si el universo tuviera otros planes, escuchó un grito: «¡Te encontré!». Los 2 compañeros que lo buscaban, con sus paraguas y linternas, lo habían encontrado en el borde del precipicio. «Han Jun-woo, ¿qué demonios estás haciendo ahí arriba?», le gritaron, preocupados. Él los miró, con una expresión entre la sorpresa y la molestia.
«Bájate de ahí, ahora, ese lugar es peligroso», le rogaban. Pero en su cabeza la decisión ya estaba tomada. Ya basta, es hora de terminar con todo. Jun-woo no lo pensó 2 veces. Un paso y la oscuridad del abismo lo engulló bajo la lluvia, que ya lo había acompañado hasta ese mismo borde. No era un salto de desesperación, sino un acto premeditado, una escenificación final de la película de su vida. La obra, como él mismo se había dicho, había terminado. Esta era la parte final. Sentía una sensación extraña, no el alivio que había imaginado, sino un vacío, como si el final de la función, aunque fuera todo una mentira, lo dejara sin nada. Había creído que su vida era una epopeya, pero al mirar para atrás se dio cuenta de que solo había sido un vulgar delincuente. Si seguía en esa misma senda, solo iba a repetir la misma vida de mierda una y otra vez, y eso no lo quería. Por eso ese día, pensó, marcaba el final de la vida de 35 años de Han Jun-woo. La vieja película se había terminado, y él mismo le había dado el corte final. Pero, como en toda buena trama, el final de un acto a menudo es el inicio de otro. Mientras Jung-woo se desprendía de su pasado, en un edificio que parecía más una pequeña sala de teatro, la cosa estaba que ardía. Se escuchaban quejas sobre unos artistas que se habían rajado a último momento. «Se escaparon de nuevo», se quejaban, furiosos. Y para colmo, habían duplicado la tarifa por venir de lejos, y a solo 5 horas de la función principal. Un empleado, con cara de pocos amigos, le preguntaba al otro, que parecía el encargado, qué iban a hacer. El encargado, más alto y con un saco a cuadros, no paraba de renegar. Tenían que devolver la plata de las entradas, chequear los gastos de alojamiento y transporte y encima mandar una disculpa personalizada a cada cliente. «Nuestro CEO es demasiado bueno», murmuraba el empleado, mientras el encargado, que era el propio CEO, el señor John Mansik, se agarraba la cabeza frustrado. La confianza en el negocio era clave, y estos tipos se la habían mandado. Joe Mansik, ese mismo CEO que ahora lidiaba con actores fugados, no siempre había estado en el teatro. Hace apenas 5 años era un miembro de la Asamblea Nacional, un político joven y reconocido a sus 45 años. Pero esa misma visibilidad fue su perdición. Estaba rodeado de gente que solo buscaba aprovecharse, y hasta la gente en la que confiaba lo traicionó. Atrapado en luchas de poder interminables, un día se dio cuenta de que todo era una farsa, una corrupción fabricada, y la única compañía que le quedaba era una sensación abrumadora de aislamiento. Lo único que pudo hacer fue alejarse de ese mundo inmundo de la política. Con la confianza hecha pedazos, se lanzó a un nuevo negocio, un pequeño teatro. Al principio, la cosa iba bastante bien. A pesar de ser un teatro chico en el campo, logró llamar la atención. Su enfoque no era contratar actores famosos, sino darle una oportunidad a nuevos talentos, gente que no había tenido su chance de brillar. Joe Mansik sabía que lo primero que capta la atención de la audiencia es el nombre de un actor conocido, pero también estaba convencido de que lo que realmente mejora la calidad de una obra no es la fama, sino el talento genuino. Y con esa filosofía esperó, viendo su teatro vacío por un nuevo amanecer. Joe Mansik sabía que lo primero que capta la atención de la audiencia es el nombre de un actor conocido, pero también estaba convencido de que lo que realmente mejora la calidad de una obra no es la fama, sino el talento genuino. Y con esa filosofía esperó, viendo su teatro vacío por un nuevo amanecer. Y al principio, la verdad es que le fue re bien. Gracias a su enfoque de darle una oportunidad a los nuevos talentos, esos que estaban opacados por los nombres más famosos, su teatro se ganó una reputación. Incluso llegaron a decir que era como un cazatalentos de gemas ocultas. Pero claro, la cosa linda no duró mucho. Al poco tiempo, cuando esos artistas que él descubría empezaban a agarrar un poco de fama, sus sueños los llamaban a Seúl y terminaban rajándose a compañías de teatro más grandes. Y ojo, que esta ya era la tercera vez que le pasaba la misma historia. Ahí andaba Joe Mansik, caminando por los pasillos vacíos de su teatro, pensando si el problema era él o el mundo. Le daba la sensación de que algo se estaba reproduciendo en el auditorio. Seguro lo dejé andando antes de hablar con el asistente, pensó, y se acercó a la puerta, espiando para ver. Y sí, ahí estaba de nuevo, ese pibe que andaba merodeando por el teatro a esta hora últimamente. Parecía un estudiante de secundaria, pero andaba con un uniforme de trabajo que, por alguna razón, no le pegaba ni un poco. Lo raro es que, a pesar de todo, siempre dejaba unos cuantos billetes después de mirar la función.
Un teatro chico como el suyo, que ni siquiera tenía clientes habituales, y este pibe era su único cliente frecuente. ¡Qué paradoja!, ¿no? Mansik, intrigado, decidió encararlo. Se acercó y con el telón de fondo del escenario iluminado le preguntó: «¿Cómo te llamas?». El pibe, sentado en una de las butacas, solo se quedó mirándolo y después de un rato soltó: «Nombre, no tengo uno de esos». Mansik lo miró desconcertado. ¿Cómo que no tenía nombre? Pero si hasta el perro del barrio tenía nombre. Le preguntó cuántos años tenía, si iba a la escuela, porque parecía un pibe de secundaria. El chico se paró, algo rígido, y le contestó: «Tengo 17, pero no voy a la escuela». Y, para rematar, se disculpó: «Perdón, como no dijiste nada, pensé que estaba bien ver». Mansik lo miró mientras el pibe empezaba a caminar hacia la salida. «¿Qué? ¿Te regañé o algo?», le dijo, confundido. «Yo solo quería saber». Pero el pibe ya se estaba yendo, sin esperar la respuesta. Junwoo, ya casi en la salida, se frenó como si se acordara de algo. Deslizó unos billetes en la mano de Mansik, comentándole que le había gustado la obra, aunque un toque decepcionado de que se cortara a la mitad. Mansik, re sorprendido, le tiró un «Che, ¿cuándo te pedí plata yo?». Pero el pibe se estaba yendo de nuevo. En un impulso, Mansik le agarró la muñeca. Junwoo se quejó un poco y Mansik, preocupado, le preguntó si se había lastimado. Junwoo le restó importancia, diciendo que estaba bien, que en casa se ponía algo para el dolor. Pero le agradeció la preocupación, cosa que a Mansik le llamó la atención. Junwoo insistió en que ya se iba, pero Mansik, sintiendo algo especial con este pibe, lo frenó de nuevo. Le preguntó si solo le interesaban las obras, como ofreciéndole más, dándose cuenta de que sonaba medio raro, como un viejo ofreciendo dulces. Mansik, para arreglarla, le dijo: «Che, vení, te curamos la muñeca y después te vas, dale». Junwoo lo pensó un toque. Al final, Junwoo lo siguió. Mansik lo encontró comiendo afuera en un restaurante y le tiró: «Pensé que me ibas a ignorar hasta el final. Se ve que tenías hambre, ¿eh?». Ya sentados, Mansik le confesó que el pibe le recordaba a alguien. Y sin vueltas, viendo el uniforme de trabajo, le preguntó por qué se dedicaba a ese tipo de cosas. Si era joven, se veía bien y seguro había laburos mejores. Junwoo, con la boca llena, solo atinó a decir que cada uno tiene sus circunstancias, sin querer profundizar mucho. Mansik, como si nada, agarró un libreto que tenía ahí y se lo mostró, preguntándole si le interesaba. Era un guión nuevo que había conseguido, llamado Un encuentro casual. Le ofreció que le pegara una leída si le daba curiosidad. Junwoo lo agarró y mientras lo miraba, leyó en voz alta lo que parecía ser una parte de la obra. En la vida, ¿te atrae a la gente amable, la gente con la que podés hablar fácil o la gente alta? Después seguía. Mientras caminan juntos a la escuela, Huiyang, Hiju y Yushin dicen: «¿Cuál es tu tipo ideal?». El pibe se quedó pensando, con el guión en las manos, y Mansik lo observaba con una expresión indescifrable, una mezcla de curiosidad y algo más, como si intuyera que ese chico que no tenía nombre ni escuela, quizás acababa de encontrar algo que lo conectaría con un camino totalmente nuevo. Junwoo se sumergió en el libreto de Un encuentro casual con una concentración que Mansik no esperaba. Estaba tan metido el pibe que de repente Mansik, como un resorte, se lo arrancó de las manos. «Ya basta», soltó, medio alterado. «Este guión es inédito, no te lo puedo mostrar entero». Mansik, al verlo, no pudo evitar pensar cómo lo había subestimado. «¿Qué va a saber un pibe de pueblo?», se había dicho a sí mismo. Pero ahí estaba. El chico lo había leído con una seriedad que lo descolocó por completo, al punto de que se lo quitó casi por instinto. Se sintió un poco descuidado por haberlo mostrado así nomás. Junwoo, como si nada, solo le tiró un «gracias por dejarme leerlo», sin mucha más reacción. Mansik, con ganas de que el pibe le diera bola en serio, le preguntó: «¿Eso es todo? ¿Solo un gracias? Dale, viste un pedacito, ¿qué onda? ¿Crees que le va a ir bien?». Junwoo, con una naturalidad pasmosa, contestó: «Y no sé, ¿qué querés que sepa yo?». Mansik se ofendió un toque y salió a defender su guión. «Che, este es un laburo que me tocó el corazón. Me lo pasó un escritor que es un enfermo del perfeccionismo. No hay una sola palabra de relleno, ¿entendés?». Luego, como quien no quiere la cosa, le tiró: «¿No te gustó porque es de romance?». Junwoo lo miró. «No, no es eso», aclaró. «Solo que no sé si le va a tu teatro». Mansik, con la ceja levantada, no entendía una goma. «¿A mi teatro? ¿Cómo que no le va?». Con una calma que desquiciaba a Mansik, Junwoo le dijo: «Desde la segunda línea de la primera página».
Mansik, intrigado y un poco molesto, agarró el guión y buscó. Y entonces Jungu empezó a recitar no solo las líneas, sino las direcciones escénicas. Huyong, Hyo y Yushin entran desde el costado del escenario con paraguas. Huyong, ¿cuál es tu tipo ideal? Como si ella tuviera uno. Toda la gente con la que salió no tiene nada en común. Cuando termina la línea, Kyun-so entra desde el lado opuesto con un paraguas. Che, mirá, tu novio acaba de pasar. Uf, no veo por el paraguas. Kyun-so levanta lentamente el paraguas revelando su cara. Al mismo tiempo, Huyong, Hyo y Yushin se sobresaltan. Mansik se quedó helado. ¿Pero qué demonios? Este pibe acaba de recitar las líneas y las direcciones escénicas de memoria. ¿En serio? No había pasado ni un minuto desde que le dio el guión y ya se lo sabía de memoria.